Buenas tardes. Escuela Normal Superior de Ibagué. Asignatura Uso Educativo de las TIC. Presentado a Profesor Luis Ramón López. Presentado por Vanessa Díaz y Juanito Espino. 1C 2018. Tema a tratar: el cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Existen dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura pero cambian los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El cuento literario es el cuento transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característicos del cuento popular. Estructura del cuento. El cuento se compone de tres partes: inicio, nudo o desarrollo y desenlace o fin. Inicio. Es la parte inicial del cuento donde se presentan a los personajes y sus propósitos. El nudo o desarrollo es la parte donde surge el conflicto, donde la historia toma forma y suceden los hechos más importantes. Desenlace o fin. Es la parte donde se da la solución al conflicto de la historia y donde finaliza la narración. Características del cuento. El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos breves. Narrativo. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Ficción. Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. Argumental. Tiene una estructura de hechos entrelazados, acción, consecuencias, en un formato de introducción, nudo, desenlace. Única línea argumental. A diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Personaje principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. Unidad de efecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. Brevedad. Por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe de ser breve. Estos son unos de los principales cuentistas colombianos. Jairo Aníbal Niño nació en Moniquirá, Boyacá, en 1941. Fue pintor, actor, director de teatro, titiritero, dramaturgo y más que todo un célebre escritor de fantásticas obras infantiles que han sido merecedoras de muchos reconocimientos. Entre sus obras infantiles se destacan Zorro, La alegría de querer, El preguntario, De las alas caracolí. Gabriel García Márquez nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 en el departamento del Magdalena, Colombia.
Falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. Fue un escritor, guionista, editor y periodista. Sus cuentos más representativos son Un señor muy viejo con alas enormes, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada, El abogado más hermoso del mundo, Los funerales de la mamá grande. Es reconocido por todo el mundo por obras como La hojarasca, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad. Rafael Pombo nació en Bogotá, Colombia, el 7 de noviembre de 1833 y falleció el 5 de mayo de 1912. Fue escritor del amor y la naturaleza, fabulista, poeta, traductor, intelectual y diplomático colombiano, máximo representante del romanticismo en el país y una de las principales figuras en la lírica romántica en lengua española. Sus cuentos más representativos son La pobre viejecita, Pastorcita, Simón el bobito, El renacuajo paseador y El gato bandido. La pobre viejecita. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés, Juan y Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que otra grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho lana. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, le espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de malarrugas, ya encorvada como un 13, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita al morir no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. Gracias por su atención.